¿Qué es lo que hay que entender? Que el estado de excepción, ¿verdad? Trata muy genéricamente cuáles son los efectos de la naturaleza jurídica de la pandemia. Por eso tal vez es recordarse, ¿verdad?, que una de las primeras diferencias y similitudes respecto de la fuerza mayor y el rebus instantibus, porque la gente piensa que son distintos. Ok, hay muchos doctrinarios que dicen que la rebus instantibus es un tipo de fuerza mayor. Solamente para facilidad de esta exposición, vamos a aceptar que la rebus instantibus es un tipo de fuerza mayor, ¿sí? Para poder hacer fácilmente el camino paralelo. Entonces, ¿qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor, tal vez la forma más clara de entender, es decir, que es un acto de Dios, ¿verdad? Un evento, es decir, un hecho que puede o no ocurrir, ¿verdad? Que está sujeto a una contingencia, un evento, ¿ya? Que además de este evento es irresistible, porque a un terremoto no se le puede resistir, a un maremoto, ¿verdad? A un incendio de estas de proporciones pavorosas no es posible resistir. Y además es de imprevisible, es irresistible. ¿Por qué es importante esto de imprevisible? Porque es distinto de imprevisto. Hay que radicar en esto un tema muy importante, ¿verdad? Una cosa es lo imprevisto y otra cosa es lo imprevisible. Lo imprevisible es lo que ni siquiera una persona con muchísima experiencia en una determinada actividad, mercantil o no, cree que puede ocurrir en los siguientes meses o años. Entonces, lo primero es que la fuerza mayor es un evento, ¿verdad? Es decir, un hecho imprevisible e irresistible. La fuerza mayor, la rebus instantibus, por su parte, también ocurre que es un hecho, es decir, un evento que es imprevisible e irresistible. ¿Cuál es la diferencia? Aquí voy a hacer un excurso, ¿verdad?, hacia unas ideas de Aristóteles para que podamos ver por qué es necesario dejar el tema de justicia conmutativa e ir al de distributiva. Por supuesto, este tema de la fuerza mayor y de la rebus instantibus son de larga data. Esto se ha discutido hace muchísimo, ¿verdad? A tal punto que Aristóteles, cuando explica en su Ética Nicómaco cuáles son las fuentes, cuál es el hombre virtuoso, cómo es un hombre virtuoso y qué hace ese hombre virtuoso para actuar en el mundo, Aristóteles, como ustedes saben, dicen que es el que tiene capacidad de conocimiento y de voluntad. Entonces, cuando un hombre que tiene conocimiento y voluntad se enfrenta a un evento, es decir, algo que puede o no ocurrir, imprevisible e irresistible, lo que ocurre es que hay unas consecuencias, porque el hombre ya no está actuando con voluntad, está actuando en referencia a un fenómeno natural que él no puede oponérsele, ¿verdad? Y que le fuerzan, en ciertas circunstancias, a hacer determinados actos. ¿Qué significa esto? Para explicarlo, ¿no es cierto? Hay que recordar que en esa misma época, estamos hablando de Aristóteles, hace 24 siglos, ¿verdad? Contemporáneo a Aristóteles había un abogado que se llamaba, un logógrafo que se llamaba Demóstenes. ¿Qué era Demóstenes? Demóstenes era un juicio un arbitraje muy famoso que se llama Contra Lácrito, ¿sí? Él da un discurso forense, ¿verdad? Él explica la figura de la rebus instantibus y para explicarlo, ¿verdad?, recurre a esta imagen, que es la misma que usa Aristóteles. Dice que la diferencia entre la fuerza mayor y rebus instantibus es de esta. Mientras que un capitán experimentado, un lobo de mar, un hombre que actúa con excelentísima diligencia, miren esa calificación, no es un capitán ordinario, un hombre que actúa con excelentísima diligencia, sale en un viaje por mar y de repente se encuentra con una tormenta que es de tal entidad que hunde completamente el barco. Evidentemente ahí, ¿no es cierto?, es imposible cumplir la obligación. Acuérdense la figura de la imposibilidad, que la obligación tiene que ser imposible natural y legalmente, ¿verdad? Posible natural y legalmente. Ocurre este fenómeno y hay fuerza mayor porque no es posible cumplir el viaje acordado, que es llevar la mercancía del punto A al punto B. En la mitad tormenta, no puede continuar. La rebus instantibus, por el contrario, es cuando un lobo de mar, ¿verdad?, un hombre con muchísima experiencia que actúa con la debida diligencia, conoce las rutas, etcétera, etcétera, se enfrenta con esta tormenta, pero él dice, esta tormenta, los marinos eran muy supersticiosos, ustedes saben, ¿verdad? Esta tormenta, con la ayuda de los dioses, la voy a poder superar. Y con el afán de superar esta tormenta, la ley le otorgaba que vaya a la bodega y comience a echar por la borda la mercancía
mercadería. De ese modo, aligerar el barco y que el barco supere la tormenta, llegue al punto B, ¿verdad? Y cuando llegaba al punto B, se distribuía la pérdida. Porque recuerden que para salvar el barco, el capitán echó por la borda la mercadería, ¿verdad? Hubo una pérdida y esta pérdida, cuando se llega a puerto, tiene que ser distribuida. Estos dos ejemplos puestos por Demóstenes son después exactamente los mismos analizados por Aristóteles. ¿Cuándo? Cuando analiza que un hombre puede obligarse y en virtud de esa obligación tiene que cumplir las contraprestaciones que ha adquirido con la otra parte. Pero también dice, ¿ya?, que esa pérdida se dice daño, ¿verdad? Damnum, y cuando es ganancia se dice commodum, ¿ya? Y esta variación se llama riesgo o peligro. Entonces, un capitán, un lobo de mar, cuando evalúa una situación imprevista e irresistible, el capitán tiene un margen. Este margen llamado perículo, esta posibilidad de que fluctúe el riesgo, es la que le permite al capitán, ¿verdad?, ir a la bodega, echar por la borda la mercancía. No solo que esto fue utilizado por Aristóteles para explicar la justicia conmutativa, como ya vamos a ver, sino que además esto era una norma muy común. Está en el Corpus Juris Civilis, ¿ya?, que es esta obra de Justiniano, pero además está en una que se llama Lex Rodia ad Jaculum, que significa la Lex Rodia para echar, para la echazón. Es una ley que tiene 700 años, fue creada en el año 700 antes de Cristo, ¿verdad? Y es una norma que todavía la encontramos en nuestros códigos civiles, en nuestros códigos de comercio, y que se llama justamente la echazón o la avería general. Entonces, cuando ustedes piensen en fuerza mayor o rebus sextantibus, probablemente una forma fácil de entender esta diferencia es que, según Aristóteles, cuando viene un hecho imprevisible e irresistible, ¿verdad?, el barco se hunde completamente. En cambio, en la rebus sextantibus sí es posible superar este evento. Entonces no ha sido tan irresistible, ¿verdad? Lo supera a un costo más alto y se incrementa el costo. Y por eso, por ejemplo, la legislación italiana a esta figura le llama excesiva onerosidad sobrevenida. Es decir, el costo extra de cumplir una obligación que ocurre cuando viene un hecho imprevisible e irresistible. Ahí más o menos ya está dibujado el estándar de la diferencia, ¿verdad?, entre fuerza mayor y rebus sextantibus. La rebus sextantibus es un tipo de fuerza mayor, ambas responden a un hecho imprevisible, irresistible, que en un caso hace imposible el cumplimiento de la obligación y en el otro la hace excesivamente oneroso.